Seguimos en este operativo conjunto desde Notizulia para NSTV a través de El Zulia Elige. Estamos con la señora Nereida Parra. Nereida Parra. Señora Nereida, ¿cuál es la denuncia que usted tiene a esta hora desde la Escuela Básica Nacional Carmela Quintero? Bueno, que en este momento se inició el proceso de votación y la gente que está puesta y que supuestamente por el CNE, que es la coordinadora, la señora Yuseli, no sé qué apellido tiene, no está tomando fotos a la gente que está entrando a votar. Igualita con la operadora de la máquina, que ya no tienen que estar aquí, ahí adentro, también le está tomando fotos a las personas que están votando. La gente molesta, nos está acercando a nosotros diciéndolo. A mí me tomaron fotos, a mí no me da miedo. Pero hay otra gente que está diciendo que no puede ser, chicos. Que este es un proceso nuestro de la Mesa de la Unidad, no, ellos no tienen por qué estar inmiscuyendo. Para nadie es un secreto que la muchacha de la operadora de la mesa número 2 es hija de la señora Erevia Bermúdez, coordinadora del PSUV aquí de los chavistas. Igualito la señora Yuseli, de la mesa número 1. Entonces nosotros hacemos un llamado que este es nuestro proceso, ellos no tienen por qué venirse a inmiscuir. Estamos haciendo todo normalmente, están amenazando a la gente, que si vienen a votar nos los meten en la misión esta que ellos cargan, misión de los abuelos, misión eso. ¿Por qué? Deje que la gente venga a votar tranquilamente. Eso es. Bien, esta es la denuncia que se presenta a esta hora desde la Escuela Básica Nacional Carmela Quintero en la parroquia El Bajo del municipio San Francisco. De Notizulia.net. De Notizulia.net para Niños Cantores Televisión, El Zulia Elige, Sandy Ulacio.